Un día más en la consulta del doctor Fernando Ladero. Hoy vamos a hablar del tratamiento actual de las fracturas. Doctor Ladero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Y exactamente qué son las fracturas, doctor? ¿Es lo mismo una fractura que una fisura? Bueno, pues prácticamente lo mismo. Digamos que una fisura es una fractura que está sin desplazar, ¿no? Pero vamos, fractura, como todo el mundo sabe, es una solución de continuidad de una estructura ósea, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que se interrumpe la estructura normal de lo que es tanto la cortical, que es la membrana muy resistente que recubre el hueso, ya sea un hueso largo, un hueso esponjoso, y además de romperse esa cortical, pues se rompe lo que es también esa estructura esponjosa que está incluida dentro de esas corticales de los huesos, que se llama las formaciones trabeculares, ¿no? Entonces, bueno, cuando eso se lesiona, se fractura, se interrumpe la continuidad normal de esas estructuras, por lo que se llama una fractura. Y la fisura es una fractura en la que no hay desplazamiento. Ajá. ¿Y son igual de frecuentes estas fracturas en hombres que en mujeres? ¿Tenemos los huesos igual de duros o no? Bueno, no, son más frecuentes en mujeres que en hombres, pero eso normalmente ocurre a partir de la quinta o sexta década de la vida. Ten en cuenta que los cambios hormonales que ocurren en las mujeres a partir de la menopausia pues favorecen que se produzca un turnover, que se llama una sustitución excesiva de esa mineralización ósea con una inclinación hacia la pérdida de esa estructura mineral, y eso va condicionando con el paso del tiempo que se va produciendo un proceso que se llama osteoporosis, es decir, una pérdida de esa densidad ósea que hace al hueso obviamente más frágil. También es cierto que cuando va pasando los años y el hombre también va envejeciendo, pues al final esa fragilidad se va igualando, y vemos en pacientes ya más de 80, 90 años que el índice de fracturas de cadera o fracturas de columna pues es prácticamente igual en hombres que en mujeres. Ajá. ¿Y por qué se producen estas fracturas? ¿Y qué tipos de fractura hay? Obviamente depende del tipo de fractura, ¿no? Tipos de fracturas hay varios, son las postraumáticas, que son las que todo el mundo conocemos, ¿no? Después de un traumatismo importante, pues se supera la capacidad de resistencia de la estructura ósea y el hueso se rompe, ¿no? Hay otras fracturas que se llaman fracturas de estrés o fracturas por fatiga, que son un tipo de fractura un poquito especial que a veces vemos en gente joven y que habitualmente se produce por una sobrecarga excesiva o mantenida de una estructura ósea, ¿no? Pues vienen corredores de fondo, vemos las fracturas por fatiga de tibia o de cuello de fémur, y luego las fracturas que se llaman patológicas, ¿no? Que son fracturas por debilidad, como puede ser la fractura osteoporótica, o bien pues porque haya una implantación tumoral en un hueso, y a partir de ahí, pues dependiendo de ese tipo de fracturas, pues obviamente el enfoque también es diferente. Claro. Bueno, me da la sensación de que cuando hay una fractura eso duele mucho, pero ¿puede haber fracturas sin dolor? No, eso no es habitual, salvo que haya una patología que se llama artropatía neuropática, que el paciente, pues por ejemplo, tenga un pie diabético o de otro tipo, pues no lo sienta. Normalmente la fractura siempre va acompañada de dolor. Creo que uno de los signos más característicos, por no decir el más, aparte de la deformidad que pueda haber en casos de fracturas ya bastante aparentes, o de la inflamación o de la tumefacción que ocurre en una fractura, el dolor está siempre presente. Bueno, pues vamos al tratamiento. Una curiosidad, ¿se siguen poniendo escayolas con los medios técnicos que hay actualmente? No, seguro, sí, la escayola. Ten en cuenta que la grandísima mayoría de las fracturas, hasta un 80 y tantos, 90%, el tratamiento es ortopédico, y eso quiere decir pues que aunque se rompa el hueso no necesariamente lo vamos a tener que operar. Es más, la mayor parte de los casos no necesita cirugía. En esos casos, pues obviamente lo que se utiliza es una inmovilización ortopédica, y en ese caso el yeso de toda la vida o la inmovilización enyesada pues es el tratamiento estándar, ¿no? Sí que es cierto que hay otro tipo de materiales, de fibras de vidrio, de resina, que son bastante más higiénicos, más ligeros y cómodos, ¿no? Bueno, sí que es verdad que hay muchas veces que sí tenemos que entrar en quirófano, y yo me pregunto, doctor Ladero, si hay innovaciones técnicas que pueden mejorar o facilitar estos tratamientos. Bueno, seguro, si alguna vez que hemos hablado de las nuevas técnicas lo hemos comentado, ¿no? Los sistemas de osteosíntesis, es como se llaman, pues han evolucionado muchísimo en los últimos 30 años, desde la aparición de estas primeras placas de una empresa que se llamaba AO, que era una empresa suiza que empezó a popularizar este tipo de técnicas. Ha evolucionado muchísimo. Utilizamos pues los clavos intramedulares, infinidad de placas de titanio, materiales ultra ligeros, que además luego puede realizar resonancias con tornillos bloqueados a la propia placa para dar estabilidad. O sea, ha habido una evolución muchísimo, y además, añadido a esto las técnicas mínimamente invasivas de osteosíntesis que se llama percutánea, pues ha permitido hacer este tipo de síntesis o de estabilización de las fracturas de forma prácticamente percutánea, sin realizar casi ni una incisión de más de 2 centímetros, o sea que la evolución ha sido importantísima. Bueno, las fracturas, todo el mundo, que hoy hemos tratado de nuevo con el doctor Fernando Ladero, y lo seguiremos haciendo con otros temas, pero ya será la próxima semana. Doctor Fernando Ladero, gracias como siempre. Hasta dentro de 7 días. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.